Espíritu Deportivo Edomex. Previo a la exposición que inauguraremos este mes sobre los 50 años del Mundial de México 70 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, te preparamos un especial con el escritor Juan Villoro, quien nos habló del amor que siente por la literatura y el fútbol. Comenzamos. Agradezco mucho el poder compartir este espacio junto con mi compañero y amigo Diego Castillo. Sabemos que eres un romántico del fútbol, hemos leído tus crónicas, tus libros, realmente nos trasladas a esa emoción. Nos gustaría que nos platicaras cómo viviste tú aquella etapa de juventud, de niñez, cuando llega el Mundial de México 70. ¿Cuáles son tus recuerdos de ese Mundial? Por principio de cuentas, yo creo que hay que reflexionar en un hecho, y es que en los años 60, previos al Mundial de 1970, prácticamente no teníamos contacto con el fútbol a nivel planetario. Ciertamente podíamos ver los mundiales. El primero que yo pude escuchar, que no ver, fue el Mundial de Chile en 1962, y el Mundial de Wembley en 1966 ya lo pude yo ver por televisión. Ocasionalmente teníamos contacto con partidos internacionales, pero difícilmente podíamos ver a los jugadores de otros países como no fuera en un cotejo del tipo de la Copa del Mundo. Esto hacía que el fútbol mexicano fuera para nosotros el único barómetro que teníamos para medir la calidad del fútbol. Realmente estábamos embebidos de lo que aquí pasaba, y los equipos tenían además una organización que incluía, creo yo, a las aficiones de manera bastante diferenciada y organizada, ¿no? Había equipos, por ejemplo, gremiales como el Oro de Jalisco, que surgió entre los joyeros de esa ciudad, o bien, por ejemplo, mi equipo, el Necaxa, que surgió con los sindicalistas de electricidad. Necaxa es una presa que alimenta de electricidad a la Ciudad de México. Había equipos, el equipo del pueblo, que era el Atlante, el campeonísimo Guadalajara, que solo jugaba con mexicanos y aglutinaba a la mayor parte de la afición en el país. Entonces había un referente muy claro, y el mundo que nosotros vivíamos era un mundo autocontenido. Lo que nosotros veíamos era fútbol mexicano y nada más. De pronto llegaban jugadores extranjeros, por ejemplo, para algún hexagonal. Recuerdo haber visto al Spartak de Checoslovaquia, al Botafogo de Brasil, a la Estrella Roja y al Partizan de Yugoslavia, que venían aquí, y era sorprendente poder asistir a esos partidos. El primer juego que yo vi fue el Valencia de España, que era campeón de Copa y estaba entrenado por Di Stéfano, si la memoria no me falla, porque yo era muy pequeño, jugando contra el Oro, que había ganado la Liga en México. Pero menciono estos partidos porque verdaderamente eran únicos. Cuando el Necaxa le ganó al Santos con todo y Pelé, fue un acontecimiento monumental, pero realmente no teníamos este contacto que hoy podemos tener con el fútbol global. Entonces había una expectativa enorme por el Mundial de 1970 y por lo que podría ser la selección, y había muchas incógnitas porque no había esta información previa de cómo vienen las selecciones, con quiénes se han medido, qué jugadores tienen, etcétera. Se rumoraban muchas cosas. Por ejemplo, Italia parecía un equipo potente que tenía, cosa sorprendente en el fútbol italiano, a dos grandes jugadores creativos, dos de los llamados fantasistas. El estilo de fútbol italiano difícilmente resiste a más de un fantasista, pero en este caso tenía dos, Sandrino Mazzola
y Gianni Rivera, pero naturalmente no jugaban juntos. Uno jugaba un tiempo, el otro, y no se sabía hasta dónde podrían llegar. De hecho, llegaron hasta la final, según sabemos, ¿no? Estaba, por supuesto, el Brasil de Pelé, que iba a venir, había mucha expectativa, pero la gran expectativa los mexicanos la teníamos puesta en nuestra propia selección por ser el país anfitrión, y además teníamos un jugador extraordinario, Alberto Onofre, que hizo la tragedia que siempre ha acompañado a este país, que Alberto Onofre se fracturara en la última jugada del último entrenamiento antes de la Copa del Mundo. Era un jugador excepcional, un enganche, diríamos hoy, que podía iniciar jugadas ofensivas en medio campo y rematarlas en el centro del área. Un jugador de una sofisticación y calidad realmente extraordinarias. Esta noticia, a mí, que yo tenía entonces 14 años, me devastó, lo mismo que a toda mi generación. La fractura doble de Alberto Onofre me hizo saber que en el cuerpo existen huesos llamados tibia y peroné. Hasta entonces yo no lo sabía. Nos enteramos de esos huesos fatales con la fractura de Onofre. Ahí sentimos, antes del Mundial, que podían arruinarse nuestras esperanzas. Onofre ha contado varias veces esto, yo mismo lo reproduje en uno de mis libros. Él pidió que lo llevaran al quirófano donde lo iban a operar por la lesión, con la camiseta de la selección nacional puesta, porque pensó que era la última vez que la vestiría. En efecto, así fue. De manera dramática, también Juan Manuel Alejandres, el jugador del Cruz Azul con el que chocó accidentalmente Onofre, sintió que su carrera había terminado. Alejandres fue totalmente inocente porque había llovido, el pasto estaba mojado, Onofre resbaló y chocó contra Alejandres, de modo que Alejandres fue simplemente el poste del destino, fue ese obstáculo contra el cual se destruyó la carrera de Onofre. Pero esto fue tan grave para él que poco tiempo después abandonó el fútbol y ya no volvió a jugar. Onofre regresó, pero nunca volvió a ser el mismo, y ahí terminó una de las carreras más interesantes, más breves y más trágicas del fútbol mexicano. Ese prólogo nos hizo saber que México igual no llegaría tan lejos como nosotros habíamos soñado. Hola, Juan. Y esta naturaleza autocontenida que tenía el fútbol mexicano quizás también ayudó o perjudicó para que las expectativas fueran muchísimo más elevadas de lo que debieron haber sido en primera instancia, porque no teníamos ningún punto de comparación con los que venían. Entonces, por eso siempre pensamos y empezó esta relación de que esperamos muchísimo más de nuestra selección de lo que nos puede dar. Sí, cuando el fútbol no era global, había secretos muy bien guardados. Yo estoy absolutamente convencido de que Evanibaldo Castro Caviño, futbolista que estuvo en el fútbol mexicano y rompió todo tipo de récords como goleador, hubiera podido estar en la selección brasileña si lo hubieran visto por televisión, pero en aquella época la televisión satelital no cubría los partidos como hoy en día, y Brasil, por ejemplo, en 1982 carecía de un centro delantero en ese mundial, el de España, del nivel de Caviño, y sin embargo no lo llevaron porque se convirtió en un secreto al estar viviendo en México y jugando aquí. Pero en contrapartida ocurría también el hecho de que nosotros nos sentíamos capaces de proezas porque no veíamos jugar a los otros equipos ni sabíamos hasta dónde podían llegar. Hay que decir que en 1962 México tuvo una selección excepcional entrenada por Ignacio Treyes. Esa selección le ganó 3-1 a Checoslovaquia, que a la postre sería subcampeona del Mundial. Y muchos decían, ¿cómo México pudo ganar, y además con esa contundencia, a un equipo tan poderoso? Y estuvimos a Héctor del Águila, Héctor dispara y ¡gol mexicano! ¡Gol mexicano!
Usted ha visto al Peque Díaz anotar después de una jugada extraordinaria y todo el estadio es una sola ovación. Hemos visto una jugada quinta esenciada. A punto de pasar a la siguiente ronda, de no ser por un gol de último minuto que nos anotó España. Entonces habíamos perdido previsiblemente con Brasil, no empatamos con España como podría haber ocurrido y le ganamos a Checoslovaquia. Esa selección nos hizo creer que México estaba para más cosas, que podíamos llegar más lejos. En el Mundial de Inglaterra nos tocó tristemente el equipo sede, el anfitrión en el primer grupo. Nos tocó Uruguay, también un hueso duro de roer, 2 veces campeón del mundo. Nos tocó Francia, que no era un equipo fácil, entonces México no pudo prosperar. Y esperábamos llegar un poquito más lejos en el Mundial de México 70, pero nos encontramos con Italia. De manera un poco mañosa, México pidió, al ser cabeza de sede, porque calificamos en primer lugar, que el siguiente partido no fuera en el Estadio Azteca, lo cual hubiera sido lógico, dado que era la sede de la selección nacional. Se pidió que fuera en Toluca, que está todavía más alto que la Ciudad de México, para que la altitud perjudicara a los italianos. Pero había un delantero del Cagliari de Sicilia, Gigi Riva, que no se dejaba perturbar por nada y nos golearon 4-1. Italia había jugado y había jugado no muy bien. Sabemos que una de las tradiciones italianas es empezar flojos los mundiales, no arriesgar mucho, ganar si acaso 1-0, calificar a veces en segundo lugar y luego dar el resto en la siguiente ronda, ¿no? Recordemos el Mundial de 1982, donde Italia en la fase clasificatoria fue muy malo, al principio del Mundial decepcionó y luego le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, le ganó a Alemania. Bueno, fue realmente espectacular lo que hizo después y luego no volvió a hacer nada. Entonces así se las gastan los italianos y desgraciadamente tuvieron su momento de gloria en Toluca contra México. La victoria ante Checoslovaquia en Chile, posteriormente te tocó oír estas narraciones radiofónicas de la selección mexicana allá en Inglaterra, este gol importante de Borja a Francia, y ya llega el Mundial de México 70. ¿Tú cómo describes el que se fue formando este romance entre la afición y ya una selección? La selección nacional siempre ha tenido un respaldo, yo creo que fuerte, pero al mismo tiempo crítico, porque la selección nos ha quedado a deber. El hecho de que no lleguen al quinto partido nos decepciona y hemos fraguado frases como jugamos como nunca, perdimos como siempre. El hecho de que nuestro grito de guerra en los estadios sea "sí se puede", quiere decir que muchas veces hemos tenido que decir "ni modo, no se pudo". Es decir, se trata de un extraño grito motivacional en el que nosotros ponemos nuestras propias ilusiones tratando de convencer a los jugadores de que sean capaces de algo que nunca han hecho. No les pedimos que recuperen viejas glorias, no les pedimos que estén a la altura de sí mismos, les pedimos que se convenzan de lo que hasta el momento no han podido hacer. Entonces tenemos logros parciales en la selección, grandes goles, jugadores que han destacado por momentos, pero no hemos podido tener, digámoslo así, en la selección mayor, los triunfos que se han logrado en las categorías sub-17. Entonces, en México 70 seguramente cristalizó una gran pasión por la selección, porque si algo tiene este país es la capacidad de organizar fiestas. Somos anfitriones de maravilla, lo hemos probado en los Juegos Olímpicos, los 2 mundiales que hemos organizado, la algarabía, el festejo es extraordinario. Y entonces el hecho de que la selección estuviera arropada por este público, pues fue muy sorprendente, como después lo sería en el Mundial de 1986, en el que México también fue el país sede. Yo creo que esa pasión estaba ahí. Sin embargo, creo que nosotros, como buenos aficionados que queremos que la fiesta no se interrumpa,
solemos tener un plan B. Sabemos que nuestro equipo no va a llegar muy lejos y entonces tenemos un as en la manga para decir, si México no pasa, ¿a quién le voy? Y los mexicanos históricamente nos hemos decantado por Brasil, lo cual pues desde luego es positivo porque se trata de una escuadra muy poderosa, muy simpática y sobre todo en 1970 era nada más y nada menos que el Brasil de Pelé, que además tenía jugadores absolutamente extraordinarios, porque yo me atrevo a pensar que esa selección hubiera sido campeona del mundo sin Pelé. Los prodigios que hizo Edson Arantes do Nascimento durante el Mundial fueron sorprendentes, incluyendo los goles que no metió. Hay 3 jugadas que yo creo que son de las mejores que jamás se han realizado en la historia del fútbol y que no acabaron en las redes. Pero eso es la grandeza del fútbol, que a veces, sin que se anote, se recuerdan esas jugadas, como el tiro de media cancha con el que sorprendió a Checoslovaquia y que estuvo a punto de entrar en la portería. El momento en que dejó pasar una pelota ante Uruguay, estando él frente al portero Ladislao Mazurkiewicz, y de algún modo se dio un autopase. En vez de rematar lo que se consideraba una jugada cantada, un remate a bocajarro, deja pasar la pelota, el portero queda fuera de su área, la alcanza Pelé y tira y a punto está de anotar. Y luego un remate perfecto, creo que sería el remate de cabeza con el que deberíamos enseñar en cualquier clínica cómo rematar, ante Gordon Banks de Inglaterra, que de manera milagrosa hace la parada probablemente del siglo, que también estaría en una clínica cómo salvar esa jugada. Entonces esas 3 acciones que no acabaron en las redes son inolvidables, pero aún así podríamos pensar que ese Brasil que tenía a Carlos Alberto, a Tostao, a Rivelino, a Jairzinho, a tantos jugadores, sí, Rivelino por el lado izquierdo, Jair por el derecho, Gerson en media cancha. Bueno, ese equipo realmente era formidable. Entonces los mexicanos nos asociamos con Brasil. El poeta Carlos Pellicer tiene un verso que se refiere a la naturaleza y dice: el verde se alimenta de amarillo. Y fue lo que pasó en el Mundial de 1970. Eliminada nuestra selección verde, nos alimentamos del amarillo de Brasil y seguimos gozando de esa manera porque nada puede frenar la capacidad de relajo de la afición mexicana. Bueno, y también, estamos hablando de algo que pasó hace 50 años y seguimos viendo a México 70 como uno de los mejores mundiales que se han llevado a cabo, porque tienes, como dices, la tajada del siglo, que cuando Gordon Banks la ataja, llega Bobby Moore y le dice: ya te estás haciendo viejo, antes te quedabas con esos balones. Y tienes el partido del siglo en la semifinal y tienes al mejor equipo en la historia de los mundiales. Entonces todas esas cosas se conjugaron para que 50 años después sigamos hablando de México 70 como el estandarte de los mundiales. En momentos épicos como Franz Beckenbauer jugando con el brazo baldado, vendado como un herido de guerra, ¿no? No olvidar, por supuesto, a Italia, que fue un fabuloso contendiente hasta que llegó Brasil. Pierpaolo Pasolini escribió este texto maravilloso del fútbol de poesía contra el fútbol de prosa, comparando el discurso poético de Brasil contra el discurso prosístico de Italia. Pero ambos eran discursos poderosos. Sí, efectivamente fue un mundial único, creo que también muy animado por México, tanto en sedes como Guadalajara, que se volcó en favor de Brasil, como la Ciudad de México y todos los lugares en donde se vio el colorido de este mundial, que francamente ha sido excepcional. Ya que hablamos de estos momentos que sin duda, como también dice Diego, a 50 años es uno de los mundiales sobre todo bonitos, donde la algarabía se dejó notar en cada una de las sedes que albergaron a grandes selecciones latinas, europeas. Justo también sabemos de esta formación que tú has tenido, incluso pues creo que este amor por
por las letras, por los libros, también es una herencia que dejó tu señor padre. ¿Y cómo surge la decisión de que Juan Villoro, con este amor hacia el fútbol, hacia los momentos épicos en el deporte, los puedas plasmar en la literatura? Una de las ventajas de la literatura es que te permite hacer muchas cosas que no pudiste hacer en la vida real, ¿no? A lo mejor quisiste estudiar la carrera de medicina. Yo en lo personal fue una carrera que estuve a punto de cursar. No lo hice, pero he escrito una novela, El disparo de Argón, que se ubica en un hospital para la vista, y de manera vicaria he podido cumplir esa pasión. Y lo mismo pasa con el fútbol. Yo jugué en distintos equipos, llegué a militar en las fuerzas inferiores de los Pumas hasta juvenil AA, me probé en la reserva especial. No tenía yo suficiente talento, eso lo sabía de antemano, pero bueno, quise someterme a ese rito de paso y pensar que a lo mejor ese día la chiripa me concedía meter un golazo de tijera y entonces me quedaba yo en la reserva especial, pero no tenía yo condiciones reales. Jugué durante muchos años fútbol, y una de las maneras de recuperar esa pasión, de conservarla, pues es por supuesto escribir del juego, pero también pienso mucho en las relaciones sentimentales que se dan a través de esto. Creo que una de las formas más eficaces de el afecto filial, el afecto de padres a hijos, ocurre precisamente en los estadios, compartiendo la pasión por el juego, por un equipo. Mi padre me llevó desde muy niño a ver partidos, primero al estadio de Ciudad Universitaria, todavía no existía el Estadio Azteca, y posteriormente, a partir de 1966, ya a ese estadio. Compartimos muchos momentos, mis padres se divorciaron y entonces mi padre decidió pues prácticamente llevarme a un partido todos los domingos, que era lo que él podía hacer con su hijo. Los divorciados luego no saben en qué y cómo entretener a sus hijos. No siempre hay películas para niños, menos en aquella época. Si vas al zoológico, pues a la tercera visita ya te aburriste, pero el fútbol te da un entretenimiento para siempre, y en México siempre ha habido suficientes equipos para que haya partidos todos los domingos. Entonces yo estaba convencido de que mi padre era un gran aficionado al fútbol, pero en realidad él lo hacía para llevarme a mí, para pasar un tiempo conmigo. Esto lo supe mucho tiempo después, porque cuando pude ir por mi cuenta a los estadios, mi padre dejó de ir, y me sorprendió que él realmente había estado ahí para acompañarme, lo cual pues también me parece conmovedor. Entonces, en mi infancia y el principio de mi adolescencia, el sitio donde yo estuve más tiempo con mi padre fue un estadio de fútbol, y esto se me quedó grabado, las conversaciones, y lo recuerdo perfectamente que tuve con él, pues siempre tienen como escenario las gradas de un estadio. Entonces no puedo olvidar esta circunstancia, y yo creo que mucha gente ha pasado por lo mismo, se ha aficionado al fútbol porque alguien de su familia lo llevó y compartió ese afecto, esa pasión con él. Entonces creo que esto fue lo que a mí me convirtió en aficionado, y por lo tanto cuando yo escribo de fútbol, lo que más me interesa es precisamente la afición. No soy un exfutbolista, no soy un entrenador, no sé mucho de táctica, ni quiero ser un historiador del deporte, entonces no pretendo decir cosas que otros especialistas dicen. A mí lo que me gusta como cronista es captar ese misterio que es la afición por el juego. ¿Por qué se suscita esa pasión? ¿Cómo se administra? ¿Qué consecuencias tiene? Y esto es lo que a mí más me gusta. De alguna manera soy un aficionado a la afición, y es lo que trato de plasmar en mis crónicas, no solo lo que pasa en la cancha, sino también y sobre todo la forma en que eso repercute en la mente de los espectadores. Lo has hecho tú, lo hizo Eduardo Galeano. He escuchado a Nick Hornby, que escribió Fever Pitch, hablar de eso, que también su relación con su papá era muy similar a lo que ahorita tú estás diciendo, de que lo llevaba a los juegos del Arsenal porque se había aburrido del zoológico y en el cine nada más había una película y solo la podías ver una vez antes de que te aburrieras. Entonces, ¿cómo ves
ahora que ya tenemos esta plataforma para escribir y para expresarnos, ¿cómo ves el futuro de la literatura futbolística ahora en estos tiempos? Sobre el tema de la afición me parece muy importante recalcar que hoy en día, en tiempos de la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo terrible que es la ausencia del público, el famoso jugador número 12, como se le bautizó en Argentina, porque verdaderamente el público influye en el resultado y le da un marco especial que ahora no ha tenido. Entonces realmente el fútbol de pronto parece el simulacro de una épica cuando no tiene la respuesta de la gente. De ahí que sea tan importante que esté presente el público, porque hay circunstancias que solo existen porque la gente ha querido que así sea. Por ejemplo, los clásicos. O sea, ¿por qué hay un partido que se llama el derbi o el clásico? Bueno, porque las aficiones rivales han alimentado esa adversidad hasta convertirla en un clásico. Lo mismo pasa con jetaturas o bien obstáculos que parecen insalvables, como nuestro famoso quinto partido. Si no hubiera una afición que estuviera pendiente de si la selección llega o no al quinto partido, pues esta estadística sería irrelevante. Pero es la afición la que dota de valor simbólico a muchas cosas que ocurren en la cancha. Entonces eso creo que es muy significativo. En el caso de la literatura, yo creo que pertenece también a la afición futbolística, en el sentido de que la mayoría de los grandes escritores que se han acercado al fútbol y los cronistas excepcionales, lo que han hecho es rendir ese tributo que nos da el testigo, que cuenta por segunda vez lo ya sabido. Cuando Nick Hornby habla de una temporada mágica del Arsenal, pues los datos, las estadísticas están ahí disponibles para cualquier persona. Pero, ¿qué sucede cuando él recrea todo esto, cuando le da un valor especial? Pues nos narra, digámoslo así, la vida íntima de jugadas públicas. Esto solo lo puede lograr un escritor con un talento como el de Nick Hornby. Entonces, yo creo que eso es lo que es muy interesante en el caso de la literatura, que es rendir testimonio agregándole algo a la realidad. Y eso tiene que ver con la afición. Cualquier espectador que se precie de su nombre y que sea verdaderamente apasionado, ha hecho la experiencia de hablar durante horas de una jugada que duró unos cuantos minutos en la cancha. Te reúnes con los amigos y empiezas a conversar del partido, y aquello que de pronto había sido fugaz se expande y surge una controversia y resulta que esto estuvo bien y que esto estuvo mal, etc. Entonces, esa capacidad de recrear el partido y engrandecerlo a través de la palabra es la que tiene normalmente el aficionado y la que trata de perfeccionar el cronista. Y Ángel Fernández fue un locutor excepcional que pasó de la radio a la televisión. En la radio es necesario crear una composición del lugar, decir si está lloviendo, si el día es soleado, cómo se está comportando la tribuna, describir cada una de las jugadas y todo lo que el radio escucha no está viendo. Cuando él pasa con ese ejercicio que ya tenía a la televisión, se da cuenta de que puede caer peligrosamente en una redundancia, empezar a describir cosas que el espectador ya está viendo. Entonces decir, la pelota está por el lado derecho, bueno, la gente lo está viendo, ¿qué importancia tiene eso? Entonces, Ángel Fernández se desentendió de la obligación de ser descriptivo y se convirtió en un narrador eminentemente metafórico. Entonces él fabulaba, inventaba, ponía apodos, y eso de alguna manera reinventaba el partido y lo hacía apasionante. Le ponía apodos a futbolistas que a veces eran muy cultos. Por ejemplo, Enrique Borja, que tenía una gran nariz, le puso el Gran Cyrano por Cyrano de Bergerac, cosa que nosotros no entendíamos en un principio y teníamos que ver una enciclopedia para entender el apodo, ¿no? A un jugador
argentino que era muy duro en la defensa, le puso el confesor, porque cada delantero se confesaba con él, y así sucesivamente. Rebautizó equipos como el Cruz Azul, que eran los cementeros, por venir de la cooperativa de cemento La Cruz Azul, y empezó a triunfar notablemente este equipo entrenado por Raúl Cárdenas, y entonces lo convirtió en la máquina celeste, un apodo muy poético. Al juego mismo le puso el juego del hombre, y al Estadio Azteca él se enteró de que estaba en el barrio de Santa Úrsula. Nadie le había puesto mucha importancia a eso, pero entonces él le puso el Coloso de Santa Úrsula. Entonces él reinventaba la realidad de manera apasionante y pobló mi infancia y mi adolescencia de escenas absolutamente inolvidables. Entonces él era capaz de decir, si un fornido defensa alemán avanzaba por la pradera derecha, en vez de describir la jugada, simplemente decía, ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania. O sea, de esa manera nosotros veíamos la embestida de este carrilero, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto lo llevaba, desde luego, a la broma y al disparate. Entonces, cuando la selección de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se presentaba con su camiseta roja con letras blancas, que en alfabeto cirílico URSS se escribe CCCP. Y entonces Ángel Fernández, en plan bromista, decía, ¿alguien me puede decir qué quiere decir eso? Es muy sencillo, cucurucucú paloma, ¿no? Y luego lo reinventó alguna vez que jugó la Unión Soviética contra Brasil y dijo que era cuidado con Pelé, ¿no? Que eso era lo que querían decir esas siglas. Entonces tenía esta habilidad Ángel Fernández, que por supuesto pertenecía exclusivamente al talento de un poeta de la oralidad. Él escribía muy bien, yo he leído crónicas extraordinarias de su pluma. Era un hombre con una gran cultura, tanto en pintura como en historia. Entonces podía soldar datos de una manera espectacular, y por supuesto era un exagerado total, pertenecía al género barroco de la literatura y fue un locutor inimitable e irrepetible. ¿Ha cambiado ahora algo la crónica del partido con esta opinión instantánea que nos dan las redes sociales? Las redes sociales han cambiado la percepción de la realidad, desde luego. Hoy en día un partido de fútbol no solamente llega visto, sino que llega ya comentado. Y no solo un partido de fútbol, cualquier periodista debe saber que cuando se enfrenta a un suceso, al llegar ahí ya va a haber una cantidad de cosas que se discuten en las redes sociales, tanto reales como inventadas, de modo que el periodismo y especialmente la crónica deben tomar esto en cuenta. Se trata de un recurso que también es aprovechable, porque finalmente, como decía Ángel Fernández del Estadio Azteca, que el rumor de la multitud era su coro griego. Para la tragedia griega, para Sófocles, Esquilo, Eurípides, el coro es la voz de Atenas, es la voz de la ciudad, es la opinión pública. Entonces nuestro coro griego hoy en día, en buena medida, son las redes sociales. Entonces, al hacer una crónica podemos incluir también estos comentarios, pero el gran desafío del cronista es decir algo que la gente no sabía, que la gente no vio. Por eso yo hablo de la vida privada, de los sucesos públicos. Siempre se puede decir algo más, siempre se puede especular sobre la importancia de lo que ahí ocurrió o tratar de entenderlo de otro modo. Yo he escrito crónicas, por ejemplo, en mi libro Balón Dividido, sobre el suicidio de Robert Enke, portero de la selección alemana. Esta enorme paradoja de el hombre que debe transmitir confianza al equipo, el portero, y de una selección tan disciplinada como la alemana, que se suicida en vísperas del Mundial, ¿no? O, por ejemplo, los hermanos Boateng, que jugaron para dos países distintos y que de alguna manera podían reproducir la parábola de Caín y Abel, pero dentro de la cancha. Y así sucesivamente. Hay muchas historias en el fútbol. La relación de Lionel Messi con su infancia. Yo escribí una crónica que se llama precisamente Infancia es Destino, tratando de explicar al mejor jugador del mundo a partir del niño que fue. Entonces, todas estas cosas creo que agregan algo diferente a lo ya sabido,
pero es un desafío, por supuesto, no podemos limitarnos a repetir lo que la gente ya vio o lo que los demás ya comentaron. Yo no soy ni una aficionada, ni una experta, ni nada, pero qué deleite en verdad. Y yo sé que esto ya está fuera de la entrevista, pero yo no quiero irme sin preguntarle a Juan Villoro si sueña con que algún día la selección mexicana llegue a ese quinto partido y más allá. En mis sueños yo he soñado todo tipo de locuras. La selección mexicana no solamente llega al quinto partido, sino que incluso gana el Mundial y además yo anoto el gol. Esas son las ventajas de los sueños, que uno puede incluso ser protagonista de las cuestiones más delirantes. Por supuesto que en los sueños eso está presente, pero yo creo que no estamos tan lejos de lograrlo. De hecho, hemos estado a punto y incluso podemos decir que por ciertos errores, decisiones mal tomadas, no se dio, pero yo creo que tenemos todo para llegar sin duda alguna al quinto partido. Juan, pues te agradecemos de verdad este valioso tiempo, escucharte, leerte. Creo que somos unos afortunados de tener ante nosotros a un gran cronista y te agradecemos mucho. Será para nosotros un honor que después tengamos la oportunidad de que nos puedas visitar ahí en el Museo del Deporte y que puedas conocer la exposición de México 70. Con mucho gusto, y me invitan a una barbacoa por ahí. Por supuesto, Juan, nos vamos a Texcoco a echar una rica barbacoa. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70. Fútbol México 70, Fútbol México 70. Y la ansiedad nos invade y nos hace vibrar. Gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane el mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70.